quiere decir que la persona va a tener un afecto que puede ser cambiante, que puede tener su personalidad. Y viceversa, la personalidad de un individuo puede ser de repente ansioso o de repente nervioso, también va a tener un afecto bastante fluctuante. Y obviamente la conducta, si la persona está molesta puede actuar de repente de una forma agresiva, o de repente si es una persona ansiosa puede actuar de una forma evitativa. Y también va a relacionarse con lo que es la expresión verbal y no verbal. ¿No? Lo verbal es lo que vamos a expresar en nuestro discurso, y la no verbal es la parte pues, mímica, la parte de la apariencia física y todo ello. Y se va a distribuir en general en términos duales. Hablamos de alegría como un polo y de otro lado tristeza, pues son las distribuciones de la polaridad. Vamos a términos generales como emoción. La emoción algunos hablan como un estado pasajero, ¿no? Que es bastante efímero y que relacionamos con sistemas somáticos o vegetativos. Eso es lo que uno más habla de una emoción. Se da por una impresión o una percepción de algo que nos sucede en un momento o un recuerdo que tenemos. Recordar algo triste nos puede poner en un momento de repente lloroso, solar y así, después nos puede pasar. O de repente ver algo que nos puede causar miedo, ¿no? De repente, no sé si tiene miedo a un perro grande puede causarnos una emoción de ansiedad o de preocupación por el hecho. Y esto va a verse en gestos, actitudes y formas de expresión. Ahí le ponemos los ejemplos: emoción, miedo, angustia, cólera, o por el acto físico, obviamente. Y los sentimientos es algo más prolongado, es algo más duradero. Entonces, tiene más duración a diferencia de lo que es la emoción y tiene, según dice allí, menos correlato biológico, menos correlato somático, perdón. Entonces, eso también es una diferencia con las emociones. Son más complejos y lo que sí siempre dicen son más estables y duraderos. Y la intensidad por lo general de estos sentimientos. Hablan de sentimientos como el amor, el orgullo, entre otros sentimientos. Afecto y humor es otro término que también se da bastante, ¿no? En afecto vemos un patrón de comportamiento observable, o sea, no es lo que nosotros vamos a ver, y es expresión de lo que uno puede sentir. O sea, uno puede sentir algo y lo puede demostrar de alguna forma. Puede haber congruencia o no con eso. Hay un rango normal de afecto, ¿no? Que se puede apreciar con variaciones en la expresión facial. El rostro también implica también alteraciones. Por ejemplo, con una persona es muy gesticular que es hipermímico, ¿no? O hipomímico o amímico cuando su rostro no denota emociones. Y también el tono de voz. El tono de voz puede ser titubeante, puede ser alto, de repente puede ser monótono, sin mucha inflexión. Y también está en relación con lo que es el ánimo. Una persona con depresión suele hablar con tono de voz bajo y con poca modulación. Y un maníaco suele hablar alto, ¿no? Y puede exagerar, hablar con las manos, ¿no? Puede hacer muchas gesticulaciones mientras habla cuando es un paciente maníaco. Y también movimiento corporal, ¿no? Algunos tienden de repente a pararse o de repente tienden a bajar la cabeza cuando son muy tímidos o ansiosos o cuando no se expresan. Y eso es lo que uno tiene que ver, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, afectan la parte de la fiscalidad. Su cara es como una máscara, no expresa mayor de emociones. También pueden ser lábiles en una patología sobre todo orgánica, también en el cuadro maníaco, la fase maníaca de la persona bipolar. Y también puede ser inapropiada en relación si no hay congruencia entre lo que es subjetivo y objetivo. El humor habla de estado emocional basal del sujeto, ¿no? Puede ser un estado emocional más generalizado, o sea, más persistente que un afecto, ¿no? Lo más típico, la tristeza, ¿no? Después también tenemos la irritabilidad, algunos la llaman también disforia, la expansividad, la cólera y la ansiedad. Lo que más importaría acá sería la ansiedad, ¿no? Lo que es la alegría máxima, que es la manía, y la tristeza, que es la depresión. ¿Cómo exploramos la parte de afectividad? Vamos a ver que eso lo dice un autor que se llama Maquino, que es de técnica de entrevista, ¿no? Para poder explorar lo que es la parte afectiva hay que tener confianza. Esta confianza va a implicar que el entrevistador y el paciente tengan una relación no tan, digamos, corta, sino a veces surge a lo largo de las varias entrevistas, ¿no? Y esta confianza permite que el paciente brinde información que es subjetiva. A veces algunos temas son traumáticos, otros temas son demasiado de repente dolorosos y el paciente, al tener que no confía, no lo va a querer decir o soltar con facilidad. Entonces tiene que haber una relación de confianza, un buen rapport, para que el paciente empiece a hablar sus cosas que son más privadas, que relacionadas casi siempre con sentimientos o emociones. Se va a basar en datos subjetivos por el paciente, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y el paciente va a referirnos muchas cosas, ¿no? Puede ser cólera, ansiedad, miedo, de repente alegría, de repente muy intensa, de repente insomnio, es bien cosas que no va a decir el paciente, ¿no? Y también hay que ver la parte externa, ¿no? Un paciente deprimido por lo general a veces descuida la parte del dominio personal, no se baña, no se maquilla,
por lo general no se cambia de ropa o usa ropa oscura. Y un paciente maníaco por lo general busca problemas llamativos, si es mujer está con maquillaje sobrecargado, con muchas alhajas, y se suele ver en la apariencia externa que esta persona pues está como que súper alegre. La conducta motora, evidentemente, un paciente deprimido va a estar más inhibido, va a moverse menos, va a gesticular mucho menos, y el maníaco lo contrario, va a estar sentado y se va a parar a cada rato. La expresividad de la actitud de los entrevistas también es importante, el paciente puede colaborar o no con la entrevista. Si está muy deprimido, ahorita no va a colaborar, va a permanecer callado, no nos va a responder. Y en estado de melancolía puede estar totalmente pues, autista. Y maníaco evidentemente va a estar demasiado. Hay que ver este tipo de características de lo que vamos a investigar. ¿Cómo apareció? Por ejemplo, la depresión. Tenemos por depresión y le decimos, adelante de asiento, porque ¿cuándo pasa para el loco? ¿Hay asiento? Entonces, dijimos porque viene a la consulta y empieza a decir síntomas de depresión, me siento triste. Entonces, hay que preguntar siempre desde cuándo y por qué esta persona se siente triste, si es desencadenante para ello. Muchas veces sí lo hay. Se viene con enamorada, perdió el trabajo, tiene deudas, se enfermó la mamá, perdió el celular, no sé, tiene cosas. Entonces, siempre hay una ligación hacia un desencadenante o estresor para que el paciente tenga una alteración del humor. Pero tengo a veces hay pacientes que dicen que no pasó nada y que de la nada empezaron a sentir tristes. Entonces, ¿cómo apareció? ¿Cuándo apareció? ¿Qué tan intenso es el estado de ánimo? ¿No? Puede ser que estoy triste porque me perdí, no sé, mi celular, pero eso no hace que me suicide. Y otros de repente están tristes y pues, murió su mamá o una persona enamorada o botar el trabajo, entonces va a querer suicidarse, va a estar muy triste. Entonces, la profundidad y también la intensidad están relacionados. La duración importa mucho porque si uno está triste un día, no va a ser que eso sea una depresión mayor en cuanto al proceso diagnóstico. Va a importar mucho cuántas semanas está triste, cuántos meses está triste. Esa depresión es importante para el diagnóstico final. La fluctuación. Puede estar triste hoy día en la mañana y otra vez puede estar contento. Y eso no es que sea bipolar, sino que a veces el estado de ánimo fluctúa en el día en algunas personas que son más lágrimas. La relación afectiva es otro tema importante con los maníacos. El maníaco está súper alegre, está recuerdo expansivo. Cuando estás con él como que se transmite su alegría, ¿no? A veces se ríe de forma fuerte, entonces tú también a veces te sonríes, ¿no? Es la irradiación afectiva. Y la reactividad es un tema tan importante, ¿no? Cómo reacciona el paciente ante la entrevista, ¿no? Si está muy suspicaz, si está muy callado, o si responde de forma agresiva. Es importante eso. Y vamos a hablar acerca también de dos temas, y también importante el lenguaje corporal, ¿no? Que expresa el paciente con su rostro, con sus manos, con su expresión corporal general, con la forma en cómo enuncia las palabras y también en la parte de los microgestos, ¿no? Hay autores que estudian lo que son las emociones, como Paul Ekman. Recuerda que hay una serie de Paul Ekman, pasa la de Paul Ekman, se llama Lie to Me. ¿Alguno lo vio? Nada. En esa serie hablaba del lenguaje corporal, del lenguaje textual, de los microgestos que la persona tiene cuando a veces miente. Entonces, hay un libro bonito que se llama El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease, y ahí desarrolla todo esto corporal. Eso nos habla que gran parte de nuestra forma de comunicarnos es no verbal. Entonces hay que tener en cuenta mucho esas cosas, ¿no? Lo de la gestualidad, el rostro, el forma de poner las manos, de cruzar las piernas, todo tiene un significado en lo corporal y que nos da una mayor amplitud de la comunicación del paciente, no solamente todo lo verbal. Y también te hay que preguntar la parte somática, porque muchas veces la ansiedad se relaciona con síntomas somáticos. Por ejemplo, dolor en la nuca, de repente dolor en la espalda, de repente problemas urinarios, o palpitaciones, o sudoración profusa. Igual también la depresión, ¿no? Con muchos dolores. Entonces es importante también preguntar el problema somático. Y también las situaciones instintivas, por ejemplo, la pérdida de sueño, ¿no? En la ansiedad es muy común el insomnio de conciliación, y la depresión es muy común el insomnio terminal. Y también la parte sexual, que en la depresión clásicamente está inhibida, la persona con depresión tiene bajo líbido, y en las maníacas está incrementadas, por eso tienden a ser promiscuos en la fase maníaca, las personas bipolares. Y la parte de lo que es el apetito suele estar bajo en las depresiones, salvo en las atípicas que sí puede estar elevado, y en la manía, bueno, puede estar variable. Entonces también se altera la parte instintiva. Como ven, el afecto está vinculado con otras funciones, con pensamiento, con voluntad, con instintos, con sueño. Entonces vemos que no ponga alteraciones de esta esfera que relaciona con todas las demás esferas de la parte mental. No sucede ahí claramente.
He basado el tema más que todo en Vallejo y lo que es el Honorio Delgado. Preguntas feas sobre el Honorio Delgado, que es un texto que es quizás lo que me lee más los psiquiatras. Los estudiantes de medicina leen más el Vallejo, porque es un texto más digerible que el Honorio Delgado. Entonces, aquí en este texto nos habla de infecciones patológicas. Hay que diferenciar lo normal con lo patológico. Lo patológico por lo general o es muy intenso o nos hace disfuncionales. La tristeza es muy grave y nos hace que no podamos trabajar, que no podamos estudiar, que no podamos estudiar, que nos aislemos de todo el mundo. Eso es lo que hace que algo sea patológico. Y síntoma nuclear de la depresión. La intensidad puede ser variable. En el CIE-10 lo dividen la depresión leve, moderada, severa y severa con síntomas psicóticos. Entonces ahí vemos el rango de severidad. Y en el DSM-5 hablan de depresión mayor, no ponen ese tipo de severidad. Habla de esto como un descenso de estado de ánimo. Si hablamos de una línea como la eutimia, que es el ánimo normal, la depresión sería una cosa para abajo y la manía para arriba. Entonces, como cuando habla de bipolaridad, trazan una línea, ponen un estadio para abajo por depresión y para arriba un cuadradito ponen manía. Y ahí ven la polaridad en el tiempo. Bueno, vamos a la patológica, que es exposición, estímulo-reacción, duración desproporcionada, mucho tiempo. Por ejemplo, el duelo. ¿Cuánto tiempo dura un duelo normal? Por lo general. Depende de la persona. Es relativo el duelo en general, ¿no? Pero por lo general no toma como 6 meses un tiempo prudencial. Hay gente que tiene duelo toda la vida. Y hay gente que lo asume bastante bien. Hay gente que el duelo lo tiene demorado y parece meses después que el paciente murió su familiar. Pero igual, casi siempre nos vamos a ir llevando las cosas, por ejemplo, la parte estadística. Los 6 meses es lo adecuado. Disminución notable del rendimiento. La persona que era muy eficiente alumno o un buen trabajador baja su rendimiento bastante, se vuelve tardón, ya no hace las tareas, el examen lo jala. Entonces hay que investigar también probablemente una depresión. Y también síntomas físicos intensos que no son explicables. De repente un dolor en la espalda que le hace todos los exámenes y no sale nada, puede ser una depresión enmascarada, como llaman, tiene síntomas somáticos. Y el otro extremo, la teoría patológica, también llamada manía, ¿no? Es la manía clásica, el humor maníaco o hipertímico, ¿no? Entonces, este tipo de situación es en la cual lo clásico de un trastorno bipolar es fase maníaca. El trastorno bipolar tiene dos polos: la manía, la alegría exagerada, y la depresión, que evidentemente más. Entonces, en este estado de manía hay un estado de muy elevado. El paciente está súper alegre, ¿no? Está full pilas, no duerme, empieza a hablar bastante, mucho más rápido de lo usual. De repente empieza a consumir drogas, de repente empieza a caer la vuelta de la enamorada, del enamorado. Entonces, N cosas, ¿no? Y está muy inquieto, no puede estar quieto. Entonces, eso es todo lo que hay en pacientes con alegría patológica o que es estado maníaco. Lo cual es optimista, ¿no? Tiene ideas de grandeza, puede llegar a ser delusiva. Tengo mucho dinero, soy más guapo del Perú, N cosas, soy la inteligente de todo el salón. Eso puede ser paciente que está en estado maníaco, ¿no? Y eso hace que de repente su crítico de la realidad esté fuera de foco, ¿no? Un maníaco puede ser psicótico y evidentemente no va a tomar buenas decisiones. Igual, la manía puede aparecer en muchas condiciones, pero principalmente en el trastorno bipolar. Pues también puede haber una manía orgánica, ¿no? Pues también puede haber una manía en el trastorno disociativo. Pero lo clásico es un trastorno bipolar. Este síntoma es crucial también en lo que es el diagnóstico de depresión. En el DSM, los dos principales diagnósticos de depresión son la anedonia y la depresión en sí. ¿Y qué es la anedonia? Es la disminución o disminución de la capacidad de tener placer en algo que nos gustaba hacer antes. Si digamos que antes nos gustaba jugar fútbol y ahora no nos gusta, eso es la anedonia. Si nos gustaba pintar y ahora no lo hacemos, si nos gustaba bailar, no lo hacemos ahora porque no tenemos la apetencia de hacerlo, no nos da el placer, es anedonia. No, eso no quiere decir que, por ejemplo, estoy muy ocupado y pues no bailo, no, eso no quiere decir eso, sino que lo hago, pero ya no me da tanto placer como me lo daba antes. Bueno, es un bloqueo de recompensa, está mediado por la dopamina, evidentemente. Y, como dije hace un momento, es un síntoma depresivo habitual, la anedonia. Tanto así que es un diagnóstico del TCM. Pero también podemos verlo en la psicosis. En la parte de síntomas negativos puede haber también anedonia. Ansiedad y angustia son términos que algunos autores lo consideran iguales, pero algunos consideran que tienen diferencias. Algunos toman la angustia como algo con más síntomas somáticos y la ansiedad como algo más con síntomas psicológicos. Entonces, son emociones universales, globales, y evidentemente, como dije hace un momento acá, algunos toman la ansiedad como algo más psíquico y la angustia como algo más somático. También algunos dicen que la angustia es sinónimo del pánico. Angustia y pánico toman como igual.
La ansiedad puede ser como rasgo o como estado. Como rasgo quiere decir que esta persona toda la vida ansiosa, desde chiquito hasta ahora. Y el estado es que era tranquilo, pero en un momento te empezó a hacer síntomas de tipo de ansiedad. Ese es el rasgo o estado. Bueno, es una emocional compleja, adaptativa, que hay muchas alteraciones en varias esferas, y frecuentemente hay una presión de amenaza, ¿no? No siempre está como que activado para responder. Bueno, haciendo presentación somos tenso, expectante, inseguro, nervioso, angustiado y es pesimista por lo que puede suceder, ¿no? Pues va a pasar algo malo, está rumiando que puede sacar el curso, que el curso le va a llamar la atención, está pensando en N cosas, ¿no? Y esta ansiedad puede ser normal o patológica de acuerdo a si es funcional o no el paciente. La ansiedad puede estar en muchos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, puede estar en la ansiedad per se, puede estar en trastorno bipolar, puede estar en esquizofrenia, en N cosas, también la demencia, en N cosas, ¿no? Bastante tipo de ansiedad. Ya, aquí hablan de lo que es la paratimia, y hay términos que son un poco más difíciles de leer, ¿no? Cuando hay una no correlación entre lo que él expresa y lo que él mismo está diciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que estoy muy triste y me puedo estar riendo, ¿no? Entonces hay una discrepancia, una disnegación. Eso vamos a ver muchos pacientes que tienen esquizofrenia o pacientes orgánicos, como más severo. Esa es la paratimia. Esta la habilidad emocional es un aspecto también en el cual, por ejemplo, el paciente tiene rápidos cambios de su humor, ¿no? Puede estar tranquilo hablando, pero empieza a llorar, o empieza a reír. Entonces, este paciente puede tener este tipo de alteraciones en algunas condiciones psiquiátricas, por ejemplo, trastorno bipolar, la fase maníaca, y también en algunos pacientes que tengan problemas orgánicos, por ejemplo, infartos cerebrales, síndrome cerebrovascular, donde también puede haber emocional. Que unos dicen que la forma máxima de este trastorno sería la incontinencia afectiva, que es lo que tiene a continuación. Entonces, hay igual situaciones de estado de ánimo y que puede ser muy rápido y puede ser muy intenso. Está hablando tranquilo y empieza a llorar así, descontroladamente. Y eso no puede dominar. Más que todo dado el paciente orgánico, como un tipo de lesión cerebral. Pero también el paciente con persona inestable y otras cosas. Esta neurotimia lo tienen en pocos textos. En realidad no le veo mucha utilidad, pero igual le veo que sentimiento no va a aparecer. O sea, está tranquilo, parece un sentimiento nuevo. Bueno. La estima es un tema importante y es interesante, ¿no? La incapacidad para percibir sentimientos o expresar afectos. Entonces, habla algo como que esos son como unos emocionales, ¿no? No pueden percibir sentimientos y no pueden expresarlos. Pueden tener amor por alguien, pero no puede expresar a la otra persona. No tiene la capacidad para hacerlo. También trae relacionado con alteración cerebral. Y la vejez afectiva lo mandan como una pérdida de capacidad de modulación afectiva. Entonces, siempre está en un tono igual, no varía. Le puede pasar algo muy triste y el tono está igualito, no varía nada, ¿no? Más que todo esto es esta pérdida afectiva es clásico, por ejemplo, de los psicópatas, ¿no? Los psicópatas son fríos efectivamente, no se mueven con nada. Y muchas veces esta frialdad es congénita. No es que se vuelvan fríos, sino que ya son así desde que nacieron. No les importa mucho el sufrimiento ajeno, no valoran lo que es la lealtad ni el honor. Y no sufren por lo que la persona puede padecer a sus compañeros, ¿no? Entonces puede a la mamá pasar algo malo y a ellos no les importa. Por la pareja pasa algo malo y no les interesa. Entonces, eso es parte de todo sobre la parte de la simpatía. La apatía es un término también muy antiguo que también relaciona con lo que es el humor, ¿no? La ausencia y pérdida de sentimientos, de emociones y de interés. Esto sería algo más adquirido y en el otro sería algo más innato. Ahora vamos a la parte donde he delegado, que es el motivo de las preguntas. El cataloga es por dividir en este cuatro normalidades: intensidad, regulación, calidad y curso. En lo que es la intensidad nos habla de una excitabilidad afectiva. Entonces, pasa algo que usualmente no nos debería llamar tanto y nos llama una emoción muy intensa. ¿Qué sería de repente? De repente, a ver, un ejemplo que puede ser esto. De repente se me cae un helado al piso y empiezo a llorar y a hacer como un berrinche y empiezo a hacer mi helado, quiero mi helado. Entonces, ese es una intensidad efectiva, ¿no? Sería desproporcional para nosotros, ¿no? Si fuera un niño, obviamente está bien, pero si fuera un adulto, evidentemente está desproporcional. Que te puede emocionar, pérdida espontánea de la capacidad de experimentar. Esto se da más que todo en los que son los traumas. De repente presencias un asesinato, o de repente pasa un terremoto, o pasa algo, entonces a veces te queda así, como un stupor. No
no puedes hacer nada, te quedas paralizado, ¿no? Y no puedes experimentar nada. La apatía es otro término también, como también usted el autor, es una capacidad para experimentar sentimientos, inclusive cuando la mente posee de la situación. Generalmente se acompaña con abulia. La abulia es un desorden de qué esfera es. ¿Se acuerdan? La apatía es el afecto, pero la abulia de qué sería. De voluntad. La voluntad está la abulia, la hiperbulia y la hipobulia. Está relacionado. Esto es la parte motora, ¿no? El paciente está apático, o sea, no experimenta nada, no siente nada, y aparte no se quiere mover, está quieto, entonces esa es la parte de la abulia. Expresión afectiva, igual, es donde todo se da en nuestro estado mental, y también en nuestra mente. Eso es. Ahora vamos a regulación, totalidad afectiva normal. Pues, posición motivado, está la violencia emocional, como hace un momento, ¿no? La causa es suficiente y ahí está el uso, ¿no? Y lo final es ya la parte de la violencia, ¿no? Es desproporcionado lo que sucede, de repente, quizás levemente, pues, o de repente te pisaron los zapatos así casualmente en el metropolitano y tú ahora empiezas a golpear al tipo, ¿no? Lo insultas, le escupes y le pegas, entonces es explosivo. También se da por pacientes orgánicos y también una personalidad. En la calidad, bueno, tenemos ahorita la afectividad, la ambitimia, experimenta simultáneamente sentimientos opuestos que se dan más que también esquizofrenia. Lo amo y lo odio, ¿no? Aunque algunas chicas dicen eso. Pero en la esquizofrenia se da más ese tipo de situaciones, ¿no? Los sentimientos simultáneos que son absolutamente contrarios. Y otros términos que son ya más raros que pueden es el estado de, como dicen, de penetración en lo que es las cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a un campo y digo, uy, este campo, este mar me da tranquilidad, me da paz, me irradia paz. Ya eso sería algo, un flujo normal. La normal sería mucho más intenso, tú participas mucho más en la naturaleza o en las cosas externas a ti. Y ahí ya habría el por el sentido de sí mismo y todo. Esa es la psicosis. En la calidad tenemos condiciones que básicamente están relacionadas con la psicosis. Todo esto casi son psicosis. ¿Cuál es una pérdida de lo que es la regulación del externo por el interno? Sentimiento de imposición, sentimiento de derivación, todo en relación a lo que son afectos. En el pensamiento sería lo parecido a lo que es la enajenación del pensamiento, ¿no? Con lo que es prueba del pensamiento, discusión del pensamiento, difusión del pensamiento, ¿no? Algo parecido, pero en afecto. Y en curso, cambio de afectos, que puede ser que de repente ya se va perdiendo el amor, se va perdiendo el odio, se va perdiendo de repente el temor hacia algo, y al final lo máximo sería la inversión de los afectos, ¿no? Lo amaba ahora lo odio, ¿no? Cambio de inversión de los afectos. Presión de fondo, igual, en el centro de los partes orgánicos, psicoquimia, es la influencia de los sentimientos sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo soy una persona que ahorita estoy de repente con molestia, estoy, digamos, molesto o con ira, entonces todo lo que yo hago, lo que pienso está relacionado con la ira. Voy acá, pateo al perro, voy acá, boto la persona fuera del tacho, voy acá, le grito a mi subordinado, voy acá manejando y le grito al otro chofer. Entonces ese estado de ánimo que tengo yo influye en toda mi conducta y todo mi pensamiento. Pero a ti necesito eso. Bueno, acá aparece otro texto que es español, también habla casi de lo mismo, ¿no? Hacia patológica, euforia patológica, estado patológico y de disforia, luego es sinónimo. Aquí ponen la timidez, ¿no? Uno no pone la timidez en este grupo de afectividad. Pero la timidez está relacionada más que todo con la ansiedad. La hipocondría y desconcentración son de toda la parte, pues, el correlato somático. Algunos no lo ponen en este autor si lo puso. Y también hablan de la violencia infectiva, la parentina, todo lo que vimos una vez pasada. Y lo mismo, a prosodia es parte del discurso, sin modulación, sin mayor tipo de reparo que están afectados a veces en los psicóticos. Charpentier es un autor francés, igual también enseña la ambivalencia, la paratimia, la frialdad afectiva, casi lo mismo que ellos hacemos. Y en síndromes importa que sepan tres síndromes. Un síndrome depresivo, en el cual obviamente va a haber depresión, va a haber anedonia, va a haber pérdida de peso, por lo general puede haber hiporesia o apetito, va a haber
enlentecimiento psicomotor y el psicomotor en la depresión ansiosa, va a haber fatiga, también llamada anergia, ideas de culpa, inutilidad, y en algunos casos puede llegar a las depresiones, ¿no? De ruina, de configuración, también depresiones nihilísticas que también se puede llegar a la depresión, que se ven descubiertas de muerte, ideación suicida, también puede ser algo que se puede dar. También podemos poner aquí, que no ha salido, por ejemplo, la parte sexual, ¿no? Disminución del líbido. ¿Qué más podemos poner en depresión? ¿Qué más hay en un depresivo? Claro, está alterada la concentración, la atención, y por ende está trabajando su rendimiento. También puede haber aislamiento social, el descuido del aseo, higiene. En el maníaco, ¿qué hay? Grandiosidad, ¿no? La manía en sí, el insomnio, la verborrea, que es clásico, pero bastante. Taquisiquia, pensamiento acelerado, o llegando al final a la fuga de ideas, que es la grado máximo de la taquisiquia. La disepilea, que es también un síntoma muy frecuente, el maníaco está cambiando de punto cada rato. La hiperbulia está muy activo, la parte motora es incrementada. La desinhibición, que lo lleva a consumir drogas, a ser infiel, etc. Y la manía sí, la alegría patológica. Y es en cuanto a la ansiedad. La ansiedad tiene un correlato somático importante, por ejemplo, lo que es la tensión que puede ser muscular, las contracturas, la hiperactividad autonómica, ¿no? La sudoración que puede ser frecuente en manos, ¿no? Hiperiosis palmar, que es frecuente en los ansiosos. También pueden tener hipofagia, a veces se comen las uñas. El insomnio, que suele ser de conciliación. El miedo al temor también es algo frecuente. La hipervigilancia, ¿no? Que está relacionado con el miedo a que le hagan daño o el miedo a que le puedan hacer cosas mal. La concentración alterada o pobre, los temblores de las manos también es algo típico de la ansiedad. Y temor en lo que se lo mueve. Cuando hablamos de un pánico, también pueden aparecer dolor torácico, falta de aire, sensación de desmayo. También puede haber alteraciones en lo que es la micción, ¿no? Puede haber micción frecuente, pueden haber también alteraciones en lo que es la ingesta de alimentos, puede haber disfagia también. Muchos síntomas somáticos relacionados con la ansiedad. ¿Preguntas? ¿Algo que nos quede claro? ¿Tienes